de la fisiología. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es el ciclo mecánico del corazón, ¿ok? Y la fisiología del músculo cardíaco, ¿ok? Pregunta, ¿cuántos de ustedes tuvieron una clase física de anatomía? Ninguno, doctor, nosotros no fuimos. O sea, ustedes, ¿cómo hicieron? Una pregunta, ¿no? O sea, relacionado parcialmente en la clase. ¿Cómo hicieron su clase de anatomía? Bueno, daban la teoría virtual Ajá. y los doctores iban o sea, a la necroteca y grababan videos y nos lo mandaban. O sea, ustedes lo que tenían era digamos, yo iba y disecaba, qué sé yo, el hígado y estaba tenía una camarita y lo que se veía era alguien en el teléfono, vaya, grabando supongo la cámara del teléfono. Y eso era lo que se veía en la clase. O Ujú. sea, obviamente que no iban a manipular ningún tipo de cadáver, pero ¿cómo hacían un examen práctico de esa manera? ¿O no No había? hicimos examen práctico. Ya, ok. Y por supuesto, los que tenían alguna oportunidad de tenerlo con algún tipo, porque así como hay programas, como el que vimos, el que yo uso para Corteza, por ejemplo, el de RayTutor, también hay una cantidad de X de programas de anatomía. Incluso algunos, por ejemplo, no sé qué tan buenos sean, porque la verdad, yo honestamente nunca he usado, por ejemplo, programas como Atlas para teléfono, que uno puede estar en el teléfono y estar movilizando las cosas y pelando y quitando capas. ¿Ah? Por eso te digo, yo no sé si son buenos o no, porque la verdad el único que he usado de ese era, si ustedes en la facultad nunca vieron, no, pues tal vez no, porque están en primero, antes de que empezara todo esto. Lo que yo digo, el muerto empantallado. Ahí en la facultad tienen una mesa, le dicen la mesa anatómica virtual. Yo, por supuesto, le llaman por un término más fino, es el muerto empantallado. Es una básicamente una computadora enorme, táctil, el tamaño de ustedes lo iban a estrenar. Pues fíjense que estrenarlo porque yo lo estrené hace un año. Les gané. Les gané, eso ya está. Pero es que se supone que esas computarizadas no estaban disponibles todavía para los alumnos, para la nueva necroteca. Y nosotros la íbamos a abrir y pues pasó lo de la pandemia y aquí estamos. No, si estaban disponibles. Si Sí, estaban los del disponibles, bloque mire. delante de nosotros, me acuerdo que ellos fueron a esa mesa. No, y yo le daba clase con eso a enfermería. ¿Por qué? Porque ustedes, ahí es donde viene la discusión. Sí es útil, es una gran computadora táctil con un modelo o varios modelos, de hecho, de diferentes cadáveres que fueron escaneados y que uno puede girar, cortar, manipular. De hecho, eso tiene 2 años ahí. Cuando lo trajeron, que dale, que friegue, que no sé qué, que un curso para aprender a manejar la cosa esa. Y yo no es que sea Steve Wozniak ni Bill Gates, pero vengo trabajando con computadoras desde antes que ustedes nacieran. Y déjame probar cómo es esta babosa. Aprendí a usarla. Y resulta que ya estaba disponible para uso, pero nadie lo usaba porque le tenían miedo a la tecnología. Dicen, no, que si la rompemos, es imposible romper un programa o una computadora trasteando el software, a menos que uno deliberadamente quiera ir a romperlo. Bueno, pues entonces yo empecé hace un año, más de un año, año y medio tal vez, en cuanto lo pusieron a usarla con las de enfermería, porque no vas a meter a las estudiantes de enfermería a la necroteca, porque las computadoras son reemplazables, los cadáveres son difíciles de hallar. Si se daña el software, si se daña el programa ese, lo volvés a instalar, pero si estas rompían un cadáver, ¿ah? Aparte, yo detesto la necroteca con ese olor a formaldehído y todo, y el formaldehído es la cosa más mala que hay. Entonces, no estaba nuevo. Pero bueno, el punto es que yo les pregunto porque esta es una aproximación más o menos
al problema del cadáver, pero es que no es lo mismo que yo te muestre algo, o mejor aún, por eso todavía usamos cadáveres, usamos personas, gente de verdad, para dar la clase de anatomía, porque nada sustituye a meter las manos en lo que va a tocar. Vos vas a ser médico y tal vez cirujano, y un cirujano que nunca ha tocado una persona, ¿cómo puede serlo? ¿Va? Y prefiero que si vas a romper algo, lo rompas en alguien que ya se murió y no la primera vez que me tocas a una persona viva y hablante, ¿va? Entonces, por eso pregunto, si solo está, o sea, no había examen práctico y su conocimiento de la anatomía es básicamente un conocimiento puramente teórico. ¿Me corrijo? Ajá. Correcto. Vale, perfecto. Bueno, ahí entendemos. No, eso no es culpa de ustedes, es culpa de las circunstancias. Sin embargo, algún día van a tener que ir y tener un refresco de anatomía, ¿verdad? Y tener que meterse, no sé, una semana en un curso de refrescamiento con the real deal y un cadáver y un cadáver de verdad, porque hay ciertas cosas que tienen que aprender literalmente de mano, ¿ok? Por eso es que ustedes ven esa nueva necroteca, que es grande, que todavía, a pesar de que, a decir, que es todo ese equipo para preparar y conservar cadáveres es caro, y conseguir los cadáveres, interesantemente, aquí en San Pedro Sula, es bien difícil, a pesar de que somos la ciudad que genera más muertos en el mundo, ¿eh? Pero esos son cadáveres que que no se pueden tocar, porque como son, básicamente ese cadáver es evidencia médico-legal, o sea que tiene que demostrarse que que no lo va a utilizar la fiscalía. En primer lugar, que esté completo, o sea, que no lo hayan recuperado ya descompuesto, tiene 3 días de muerto. Segundo, que esté entero, o sea, no me interesa un cadáver que está relleno de agujeros de bala, o de machetazos, o lo que diablo sea. Y 3, que se sepa que la fiscalía ya lo liberó, o sea, que no va a pedir una exhumación después, porque el proceso de usarlo para anatomía, obviamente el cadáver se altera, que no lo van a pedir para exhumación, que no sé qué, que no sé cuánto, que total, que en una ciudad donde la morgue se rebalsa de muertos y no puedo conseguir un cadáver. Pregúntenle a los de anatomía, a los maestros de anatomía, y les van a contar la historia de lo que cuesta hallar uno. Entonces, pues ahí está la facilidad, y con todo lo difícil todavía se mantiene eso de que se van a usar cadáveres. Ya lo único que no los van a remojar en formaldehído, van a usar otro método, pero siempre se van a necesitar, o sea, siempre son útiles. ¿Mm? Y como eso hay que conseguirlo localmente, es decir, si fuera a conseguir cadáveres, mi idea es, y si los vendieran en la India, si los vendieran en la India, los compráramos en la India. ¿Mm? Ahí tienen muchos más, pero no hay manera de transportarlos y de que cumplan con las normas de bioseguridad para importarlos. Pero de hecho hay una pequeña industria, no aquí en Honduras, sino en otros países hay una pequeña industria precisamente para comercializar cadáveres o partes para las escuelas de medicina. Y algunas historias interesantes relacionadas a ese comercio. Bueno, pero la pregunta es, entonces ninguno de ustedes ha tenido un corazón en la mano. ¿Y un corazón no humano? ¿De otra especie? Pues he sostenido el corazón de una vaca, si eso cuenta. Exacta. Sí cuenta, de eso estoy hablando. Pues, básicamente son los únicos que podrás conseguir con cierta regularidad. Y porque de hecho están fácilmente disponibles en cualquier supermercado, bueno, casi cualquier supermercado. Y tienen una adición. Y digo porque normalmente, obviamente yo no soy cirujano cardiotorácico, sí he manipulado corazones humanos, pero para algunas cosas que tengas la idea, y vamos a utilizar el ejemplo del músculo cardíaco bovino, ¿ok? Porque estructuralmente es similar. El corazón del mamífero, todos se parecen, ¿ok? Todos son estructuralmente similares. Hay diferencias fisiológicas, pero anatómicamente todos son iguales. O sea, estamos hablando del corazón de 4 cámaras, ¿ok? O sea que básicamente, si has visto un corazón bovino, que realmente solo es el ventrículo, lo que te venden en el súper, que a mí me fascina, por cierto, bien preparado.
ves que tiene, igual que todo órgano muscular, una capa externa, ¿va? Que es el epicardio. Ese epicardio es una membrana que de hecho vos tenés que quitarla cuando vas a cocinar el dicho corazón de vaca, ¿va? Porque si no haces un pellejo, es igual que el hígado. Y en el epicardio vas a tener que en o debajo de él corren los vasos coronarios, o sea, la irrigación del corazón, que es a donde quiero llegar, siempre va de la superficie del corazón hacia la profundidad, o sea, todos los vasos entran por la cara externa, el coronario, los vasos coronarios entran por la cara externa y penetran al músculo cardíaco. Dos, en el interior va a haber obviamente una capa de tejido, el endocardio, que es continuo con el endotelio vascular. O sea que ese endocardio es liso, tiene glucocáliz y tiene todas las propiedades anticoagulantes de las que hablábamos ayer en los vasos. O sea, está cubierto y es capaz de producir antitrombina para evitar que se formen trombos, que se formen coágulos en la pared del corazón. Y todo el aparato valvular, o sea, las 4 válvulas, el músculo ventricular, la aurícula, todo tiene su recubrimiento endocárdico y ese recubrimiento tiene que estar intacto durante todo este procedimiento para evitar, como decíamos, que va a empezar a formarse coágulos en la pared del corazón. 3. Básicamente el corazón está compuesto de 2 masas de músculo. Una es una masa más pequeña que es el músculo de la aurícula. ¿Okay? Lo vamos a considerar como un solo paquete de músculo. Las fibras van en diferente dirección, generalmente van radiadas desde la base de la aurícula hacia a formar una serie de arquitos de músculo hasta completar la pared de la aurícula. ¿Okay? Esta aurícula tiene 2 partes realmente. Tienen 2 partes siempre. La aurícula derecha tiene por así decirlo, una antecámara grande, o sea, el atrio de las cavas, que es el punto donde la cava superior y la vena cava inferior se unen, va a entrar a una cámara común, que es lo que llamamos el atrio. El 80% más o menos del atrio de las cavas tiene muy poco músculo y se contrae realmente bien poco. Lo mismo en el lado izquierdo, lo que llamamos ese techo donde entran las 4 venas pulmonares, lo que llamamos la cúpula de la aurícula izquierda o el atrio pulmonar, tampoco se contrae mucho. La mayor parte de la masa muscular está en la base de la aurícula, lo que llamamos las orejuelas izquierda y derecha. Más o menos el 20% de la capacidad de la aurícula está en esa orejuela, que es el músculo, que es donde hay músculo que realmente puede hacer contracción. Okay. Ahora, fíjate que te dije que eran 2 masas de músculo, o sea, ¿por qué? Porque si vamos a considerar la aurícula como una sola masa, el músculo ventricular es otro paquete de músculo, o sea, diríamos desde el punto de vista fisiológico, son 2 músculos separados. Y el músculo ventricular y el músculo auricular van a estar separados por el anillo fibroso cardíaco o el anillo valvular. O sea que si yo tomo, perdón, déjame ver un momentito. Un poco de agua.
Aquí está. Bueno, entonces, el anillo fibroso cardíaco me separa las dos masas de músculo. Eso quiere decir que todas las 4 válvulas están en un plano, ¿ok? Un anillo, que es la estructura básica del corazón, ¿ok? Tengo 2 válvulas hacia adelante, que son la tricúspide y mitral, y hacia atrás, o sea, hacia el torso, la pulmonar y la aorta. Fíjense bien, en el ventrículo, cosa que no sé si explicaron, los ventrículos, la salida de los ventrículos está hacia la parte de atrás del corazón, no hacia adelante, ¿ok? Hay un pequeño cambio de orientación, que eso me interesa cuando hablamos de electrocardiografía y en cuanto a dinámica de la circulación, ¿ok? Entonces recuerden, los 2 válvulas que comunican aurículas con ventrículos están hacia la cara de adelante del anillo, hacia la cara ventral, y los tractos de salida, que así llamamos, en el ventrículo, están en la porción posterior, dorsal del corazón. ¿Sí? Ahora, la masa muscular principal del corazón, o sea, más del 80% del músculo que hace el trabajo en el corazón, obviamente está en los ventrículos. Ventrículo derecho con una pared delgada y que trabaja a baja presión. Ok, aquí vamos al asunto. Circuito derecho, circuito pulmonar, masa muscular suficiente para trabajar a baja presión, porque el circuito pulmonar no tiene gran resistencia al flujo. ¿Okay? Es corto y los capilares pulmonares no tienen mayor fricción, o sea que va a haber poca resistencia al flujo. Necesario entonces poco músculo. Y el ventrículo izquierdo con bastante masa muscular, porque está bombeando sangre por un circuito de alta presión y alta resistencia. Acuérdense, el flujo va a ser el mismo. Obviamente que si yo estoy bombeando 7 litros por minuto a uno de los ventrículos, el otro tiene que bombear los 7. Si no, la diferencia se va a represar en algún lado. ¿Okay? O sea que en términos de flujo o gasto cardíaco, el gasto cardíaco de los ventrículos en condiciones normales es igual. Lo único que uno trabaja con mucha más resistencia que el otro, y por lo tanto necesita una bomba más potente para mantener fluyendo las cosas. O sea que aquí estamos hablando vamos a hablar en términos de la dinámica circulatoria, en términos de cómo el corazón se adapta o cómo modula las cosas para garantizar un flujo X, que es la meta, tal gasto cardíaco, tal cantidad de litros por minuto, en condiciones que pueden variar en términos de resistencia al flujo o en términos de, o en términos de fricción, de generar tal flujo a tal presión o tal flujo contra tal resistencia. Ese es el punto básico aquí. Ok, ahora este ventrículo izquierdo, por supuesto, como tiene más resistencia, necesita hacer un bombeo contra mayor limitación al avance, entonces tiene una pared más gruesa. Más o menos la relación de grueso de la pared de un ventrículo, del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, es más o menos como de 2 a 3, de 2 a 1 a 3 a 1, o sea, un ventrículo grueso. Y además, lo que probablemente no les explicaron, es que si el ventrículo, la cavidad del ventrículo izquierdo es cilíndrica, es redonda, la cavidad del ventrículo derecho tiene forma de media luna. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho se enrolla alrededor del izquierdo. O sea, si este es el derecho, el izquierdo va a estar acá, dándole la vuelta. Eso tiene 2 propósitos. Primero, refuerza cuando los 2 ventrículos se contraen, que es simultáneo, o el derecho incluso una centésima de segundo antes, ya vamos a ver esa parte del ciclo. La contracción del ventrículo derecho
apoya a la contracción de la izquierda, o sea, le sirve con una pequeña ayuda. 2, evita que si los dos ventrículos estuvieran así, uno al lado de otro, al contraerse simultáneamente, desperdiciarían parte de la contracción movilizando o deformando el tabique, porque obviamente hay un tabique muscular separando el uno del otro. Si yo los pongo lado a lado, el problema es que durante la contracción el tabique estaría haciendo esto y eso desperdicia energía. Pero si yo tengo un ventrículo envolviendo a otro, el tabique entre los dos cuando se contraen no se mueve, o sea, no tengo que desperdiciar energía haciendo bailar el tabique interventricular de un lado a otro. Bye. Entonces, recuérdense aquí, el ventrículo, ahora, así como la aurícula tenía dos partes, el ventrículo tiene dos partes también. Una es propiamente el ventrículo en sí, o sea, el músculo ventricular, que es el que hace la contracción. Y todo este músculo ventricular, las fibras van en espiral y se enrollan para formar un conducto, que es lo que llamamos el tracto de salida del ventrículo. Ese tracto de salida es la parte que va a desembocar a la válvula aórtica o a la válvula pulmonar, según sea izquierdo o derecho. ¿Va? Y en ese tracto de salida no hay mucho músculo, ¿okay? Porque ahí ya no estás generando contracción, sencillamente estás redirigiendo el flujo de sangre y solo tiene el músculo necesario para que no se expande, no se dilate cuando le llega una onda de presión proveniente del ventrículo que está contrayendo. Entonces, la mayor parte de la masa está en la pared del ventrículo y no en el tracto de salida. Y 3, entre los dos tenemos el tabique. Y ese tabique también tiene, obviamente, masa muscular, tiene contractilidad y es capaz de contribuir una mínima porción al, ¿cómo se llama? Una mínima porción se me escapa, al efecto, a la contracción, a la contractilidad en general. ¿Ok? Ahora, veamos ese músculo cardíaco, ya sea auricular o ventricular, y vamos a darnos cuenta que este músculo tiene algunos problemas y algunas peculiaridades. Las peculiaridades no necesariamente malas. La primera cosa que vas a ver con respecto al músculo, o sea que le estoy haciendo alergia, pero bueno. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Se te había ido la luz? Bueno, entonces, decíamos, tenemos un problema y una serie de adaptaciones. El problema principal con el músculo cardíaco, o los dos problemas principales, es que uno, tenés que hacer sincronía del músculo. O sea, cuando yo estoy haciendo contracción del ventrículo para bombear sangre, yo necesito que todo el músculo, que toda esa masa muscular se contraiga al mismo tiempo y que lo haga y que se active en un orden determinado, porque tenés que hacer que se contraiga simultáneamente y que apriete literalmente las fibras musculares o que espiral, porque van a exprimir sangre del ventrículo. Si no tenés un mecanismo para que el músculo se active en una manera progresiva y ordenada, el problema es que vas a tener fibras musculares que estarían contrayéndose en momentos disímiles y eso, número uno, te va a disminuir la fuerza de contracción. Yo quiero que si estoy jalando o empujando en equipo con 100 personas,
los 100 jalen o empujen al mismo tiempo, si no, no muevo nada. ¿Verdad? Si no, pregúntenle a los egipcios cómo les costó hacer las pirámides hasta que no se dieron cuenta que había que organizar a los trabajadores. Cada quien jalaba por su lado, las piedras no se movían. Entonces, número uno, tener una contracción organizada en la cual todas las fibras musculares trabajen y se activen en una secuencia definida. Dos, si esa secuencia está muy desorganizada y cada fibra muscular se contrae por su cuenta, el resultado es que no hay contracción y no hay bombeo. ¿Okay? Imagínate que agarrar a 100 personas, como digo, estamos en los tiempos de Faraón, y yo me recluto 100 israelitas y los amarro a una piedra de esas grandotas de hacer pirámides, y jale. Y tengo a los 100 babosos jalando cada quien por su lado. Esa piedra no se movió y no se va a mover. Es más, vas a gastar toda la... Es más, no tenés ese mecanismo de organización bien. La solución es más esclavos y meto 1000 israelitas más y el resultado va a ser exactamente el mismo o peor. Porque hasta que no los ponga a jalar todos al mismo tiempo y en la misma dirección, la pirámide quedó sin hacer. O sea que eso implica que tienen que... ¿Y cómo lo resolví entonces el problema? Obviamente puse un egipcio con un látigo, o mejor aún un israelita con un látigo, porque no hay nada mejor que ponerlos a torearse entre ellos, ¿va? Para dirigir la actividad. Entonces, lo mismo sucede acá. Yo necesito un mecanismo para dirigir la actividad y entonces el músculo, de hecho, voy a tener 3 tipos de músculo. Músculo auricular o 3 grupos ahí. Músculo auricular, músculo ventricular y un músculo especializado cuya función básica no es contraerse para producir fuerza, sino conducir señal eléctrica o la señal de despolarización a lo largo de todas las fibras musculares y hacerlo y al mismo tiempo que la conduce, organiza la despolarización, o sea, le introduce los retrasos necesarios para que haya sincronía. Esa es la función o la razón de ser del sistema de conducción cardíaca. Sistema de conducción cardíaca no es nervio, es músculo modificado. ¿Que tiene un poquito de proteína contráctil? Sí, pero cuya función principal es básicamente despolarizarse en una secuencia y a un ritmo específico. Y ya veremos que lo de ritmo específico tiene mucho que ver acá. Entonces, la primera cosa, cuando vos ves músculo cardíaco, en el microscopio, en particular el microscopio electrónico, te darás cuenta que es músculo estriado, o sea, tiene la misma característica que vimos cuando hablábamos de músculo esquelético en el capítulo de contractilidad. Tiene bandas A, bandas I, bandas Z, etcétera. O sea, la misma estructura repetitiva, implicando que hay actina y miosina dispuestas de la misma forma, ahí está presente. Pero el mecanismo de activación va a ser diferente. En primer lugar, aquí tenemos, obviamente, un retículo entre las bandas de actina y miosina, también tenemos un retículo sarcoplásmico y tenemos el sistema de túbulos transversos para mover calcio. Eso es igual. Y por supuesto la TPasa, la troponina, etcétera, todo el paquete molecular, que nos caracteriza al músculo esquelético, aquí lo tenemos igual. Eso no es diferente. Lo que es diferente es la unión entre una célula y otra. Mientras que en el músculo esquelético, cada fibra muscular estaba compuesto por una célula muscular multinucleada, o sea, un grupo de células que se habían
fusionado, pero que estaban separadas la una de la otra. O sea, había membrana continua y solo, lo único que atraviesa la membrana eran los túbulos T. En el músculo cardíaco, la situación cambia. Entre una célula muscular y otra, tenés una serie de uniones que se llaman los discos intercalares. Y los discos intercalares son membrana, pero es una membrana que es bien permeable a los iones de sodio, potasio y calcio. O sea que básicamente eso hace que haya comunicación entre una célula muscular cardíaca y otra, desde el punto de vista de despolarización y contractilidad. Las moléculas grandes no van a pasar, es cierto, pero sí pasan iones, o sea que los discos intercalares, que son permeables a los iones, permiten que la despolarización pase rápidamente de una célula cardíaca a otra, y que como hay libre flujo de agua y de solutos, se considera que toda esa masa de músculo cardíaco es un sinsitio, o sea que básicamente se convierten desde el punto de vista funcional o desde el punto de vista práctico en un solo paquete de células conectado, en una sola célula combinada. ¿Okay? Por lo tanto, la primera cosa es la presencia de estos discos intercalares. Segundo, si nosotros vemos la fisiología del músculo cardíaco, nos vamos a dar cuenta que la despolarización y la repolarización del músculo son bien diferentes. La primera cosa, si yo contraigo músculo esquelético, yo veo que rápidamente, acuérdense, el voltaje estaba en más 80, alrededor de más 80, y rápidamente cae a menos 20. En su libro de fisiología pusieron el electrodo a la otra manera, es decir, de menos 80 a más 20, pero bueno, si ellos quieren leer, si Guyton le daba por poner sus electrodos, leer el interior de la célula, era problema de él. Yo lo estoy haciendo como se hace en neurofisiología, que positivo afuera. ¿Sí? Entonces, teníamos el caso de que normalmente si yo empiezo con una célula muscular polarizada, de más 80 más 70, perdón, más 70, se despolariza rápidamente hasta menos 20 y luego inmediatamente empieza a repolarizar, o sea que la espiga de despolarización es bien aguda, es bien breve. Pero en el músculo cardíaco, yo voy a ver lo siguiente. Empieza en más 70 y pico, un poquito más alto que el músculo esquelético, se despolariza, pero luego continúa despolarizada, más o menos 0.2 segundos, 2/10 de segundo polarizado con el músculo, por supuesto, contraído, y luego empieza a repolarizarse. O sea que la despolarización alcanza una meseta. Y claro, mientras haya una meseta en la actividad eléctrica, también va a haber una meseta en la cual la actina y la miosina están manteniendo presión. O sea, si tu músculo esquelético solo hizo esto, se contrajo e inmediatamente se empezó a repolarizar. El músculo cardíaco no. Contracción, o sea, despolarización, meseta en la cual el músculo está contraído y luego se empieza a repolarizar. Mecanismo diferente ahí. Esa meseta implica que puede generar y mantener presión. O sea, no solo, porque si no, todo el músculo ventricular, si solo hiciera esto, no se contraería, no levantaría presión, ¿va? Pero puede apretar y mantener contraído y estar levantando presión. O sea, estás exprimiendo la cavidad ventricular. ¿Cómo hace eso? Porque aquí implica que hay un mecanismo diferente en la manera en que estás movilizando los iones a lo largo de la membrana. 1, 2. Y esta es la 2. También este cambio en los canales de iones de la membrana me van a explicar una segunda característica.
Cuando yo estoy levantando algo con el músculo esquelético, yo lo que voy a hacer es reclutar unidades motoras. O sea, tengo acá esta llave y para levantarla necesito, qué sé yo, el 1% de mi capacidad muscular. A ponerte algo. Resultado, solo enciende el 10% de las fibras. Voy a levantar algo más pesado, qué sé yo, pesa de gimnasio, y necesito 50%, activo el 50% de mis fibras motoras. Ah, voy a levantar a mi hermana, que está gordísima, y para, bueno, intentar levantar a ese hipopotamito blanco, necesito usar el 200% de mis fibras musculares, es decir, levantable por cualquier cosa de no ser una grúa. Ah, pero estoy reclutando. Ahora, yo no puedo hacer eso con el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco no puedo tener la mitad de las fibras contrayéndose y la otra mitad haciendo nada, porque entonces ya no voy a tener un patrón organizado de contracción. Ya voy a tener, a ponerle áreas de músculo que no se contraen y por lo tanto cuando aplique presión, ¡pum!, van a abultarse, van a hacer un movimiento paradójico. Resultado, no hago nada. No hago nada, no bombeo nada. Y eso, ese movimiento paradójico de la pared del ventrículo, ahí desperdicias toda la energía, ¿no? O sea, no tenés bombeo efectivo. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando vos tenés un infarto cardíaco grande y parte de la pared que está dañada, cuando quiere haber un latido, la pared se abulta para afuera y perdes toda la fuerza de contracción dilatando la pared muerta. Se llama un aneurisma ventricular, es el término para eso. Entonces, yo no puedo tener una fibra sí, una fibra no. A diferencia del músculo esquelético, todas las fibras del músculo cardíaco se contraen todo el tiempo. Pero, aquí es donde viene la parte bonita. En el músculo esquelético, las fibras se contraen de todo o nada, o se contrae o no se contrae. Si yo quiero más fuerza, meto más fibras a la sopa. En el músculo cardíaco, todas las fibras se van a contraer al mismo tiempo, o sea, se está contrayendo el 100% de las fibras, pero las fibras tienen una capacidad de generar fuerza que es variable. El músculo cardíaco puede variar su fuerza de contracción. Y hay un término para la fuerza de contracción del corazón. Vamos a hablar aquí de la palabra inotropismo. Inotropismo quiere decir la capacidad de graduar o de regular la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Y este inotropismo es variable y puede ser modificado por un montón de factores, tanto físicos, dinámicos, como neurales. O sea, yo ya puedo regular el inotropismo. Okay, o sea que teniendo ahora un músculo cardíaco que puedo controlar en términos de contracción, entonces, ¿cuál es la diferencia en el músculo cardíaco versus el músculo esquelético? Y la diferencia radica en la manera en que se genera activación y la manera en que se trabaja con el calcio. La activación, bien, la activación del músculo cardíaco depende otra vez que se abra un canal de sodio primero para empezar la despolarización. Músculo cardíaco está alrededor de más 75 milivoltios en condiciones normales. Polarizado. Pero, y el canal de sodio en el músculo cardíaco es muy parecido al canal del músculo esquelético o al canal de la neurona, lo que llamamos el canal rápido de sodio. Pero cuando la despolarización va progresando, va a activar un segundo canal. Un canal, esta vez, que es diferente, como decía. Y hay un canal ahora, el segundo, es un canal de calcio.
Sí, me van a decir, no, no, si ya nosotros ya conocemos los canales dependientes de voltaje, de calcio, que ya lo vimos en la neurona. Sí, ese canal de la neurona se parece, pero eso es un canal dependiente de voltaje rápido, diseñado para que entre una cantidad grande de calcio de un solo a la neurona. Este canal en la célula cardíaca es diferente. Es lo que llamamos un canal de calcio-sodio o canal lento. Fíjense bien, dije calcio-sodio porque el mismo canal es dual. Es un canal dual. A cierto voltaje, alrededor de más 40 milivoltios, este canal bueno, de hecho va a empezar a abrir lentamente para el sodio, empezar a aumentar la permeabilidad del sodio alrededor de los más 55 y a los más 40 se abre para calcio y para sodio. Este canal abre dos compuertas a la vez y su activación es lenta y sostenida. Quiere decir que va a permitir la entrada de calcio por mucho más tiempo que el canal regular de calcio de la neurona, por ejemplo, el músculo esquelético, implicando que mientras más tiempo está abierto, más tiempo hay disponibilidad de calcio para mantener la contracción. Resultado, hay una meseta. 3. Cuando la célula muscular cardíaca está despolarizada y abrió los canales de calcio, también pasa una cosa, el canal de potasio, canal pasivo de potasio, es totalmente diferente acá. En el caso de las células, como por ejemplo la neurona, el canal de potasio era un tubo, era un canal pasivo, o sea, no se modificaba con nada, ¿va? Sencillamente estaba ahí, era un tubo y los tubos no se mueven. Pero este canal de potasio de la célula cardíaca tiene una diferencia importante. En el canal cardíaco de potasio, cuando la membrana se despolariza, fíjense bien, cuando el voltaje cae de 75, 60, 50, 40 más 20, el canal de potasio se modifica ligeramente, es ligeramente diferente en términos de permeabilidad. Cuando la membrana está despolarizada, el canal de potasio se hace impermeable por un rato, quiere decir que no permite el paso de potasio. O sea que como no hay manera de mover ese potasio de regreso para el interior de la célula, o sea, no podés tratar de sacar el sodio, pero como el canal de potasio está cerrado, no puedes completar el intercambio. Resultado, repito, el canal en la célula miocárdica, el canal de potasio es diferente cuando la célula está despolarizada. Por un rato traba el canal de potasio, lo hace impermeable, lo cierra. Resultado, mientras ese canal de potasio esté cerrado, no puedes repolarizar la célula porque tenés bloqueado la ruta para el reingreso del potasio. Por lo tanto, eso dice que si ese canal de potasio, por lo tanto, está trabado 0.2 segundos, quiere decir que ese músculo está contraído 0.2 segundos, mantiene una meseta de despolarización. Y durante esa meseta, ni estás moviendo potasio, o sea, ni estás repolarizando y tenés abiertos los canales lentos, por lo tanto sigue entrando sodio para seguir la contracción, o sea que yo puedo tener ese músculo cardíaco contraído, ¿ok? Es más, esos canales de potasio vamos a tener, de hecho, dos tipos de canales de potasio ahí. Uno que es ese modificable, el canal básico de potasio, y otros canales de potasio que son modificados que son movidos por ligando, mediados por neurotransmisores, mediados por sustancias químicas que sí pueden abrir y cerrar selectivamente, o sea, permiten que la repolarización no siempre esté demorada. Ya vamos a ver qué pasa cuando hablemos de eso en términos de conducción cardíaca. Ok, entonces repitiendo, la membrana de la célula miocárdica es diferente, su mecanismo de excitación es diferente, primero,
porque yo puedo, número uno, activar de la misma manera, pero al continuar la despolarización entra en vigencia el canal de calcio-sodio lento que me permite que haya una meseta en la despolarización, y dos, el canal de potasio básico pasivo tiene diferente permeabilidad del potasio si está repolarizado o está despolarizado. Y si está despolarizado, tiende a mantenerse impermeable al potasio por un periodo de tiempo. 2. 3. Como los canales de calcio-sodio son regulables, también este es un mecanismo para regular el inotropismo. Mientras más canales de calcio-sodio, más canales lentos habrá, más calcio hay disponible, más es la fuerza de contracción de la célula cardíaca, con lo cual ya tengo un mecanismo para regular si la célula se contrae, a qué porcentaje de su capacidad de generar fuerza. Pero aún así nos falta el detalle más bonito. Si yo tengo una célula, muscular de cualquier músculo del cuerpo, ¿okay? De cualquier músculo, de cualquier parte, perdón, del músculo cardíaco. Permíteme un momentito. Si yo quiero agarrar una célula de músculo esquelético y la dejo ahí, y no la excito de ninguna manera, o sea, no hay una señal de un nervio que la excita, este pedazo de músculo, si no lo voy a utilizar en 3 días, ahí se queda, no hace nada. El músculo esquelético depende de un nervio para que se contraiga, si no, no hace nada, ¿no? Es totalmente de adorno, pero el músculo cardíaco no. ¿Sí? Si yo agarro una célula muscular cardíaca, por supuesto, teniendo el oxígeno y todos los requerimientos, y la dejo ahí solita, después de un rato ya solita, se contrajo sin necesidad de una señal externa. Y yo tomo un pedazo de músculo cardíaco, y este pedazo de músculo cardíaco desconectado del corazón sigue latiendo. Mientras tenga oxígeno y nutrientes y ATP y todo y las demás cosas, el músculo cardíaco sigue latiendo. Quiere decir que el músculo cardíaco, a diferencia del esquelético, es capaz de contraerse solito. Y esto es lo que llamamos automatismo del músculo cardíaco. Obviamente, en el músculo esquelético, tener algo así como un automatismo sería desastroso. Imagínate que mi músculo esquelético, mis músculos faciales se contrajeran si yo no quiero, si no hay una señal, empiezo de repente. Involuntariamente, no. Pero el músculo cardíaco sí. O sea, yo no dependo de la actividad del sistema nervioso para que el corazón lata. De hecho, vos puedes cortar todos los nervios, abrirme el tórax, cortar todos los nervios que llegan al corazón, denervar ese corazón del todo, y el corazón no se va a parar. Va a haber problemas, obviamente, vas a tener un trastorno de la respuesta cardíaca, de que no podrías acelerar ni cambiar la frecuencia cardíaca sin algún otro medio, ¿va? Pero el corazón no se va a parar. Es más, tú puedes hacer una preparación cardíaca, y esas son interesantes, se hacen en el laboratorio de fisiología con corazones de rana. Agarras un corazón de rana, pones tubería, obviamente tiene que estar lleno de líquido que bombear, solución salina con los electrolitos, oxigenar la solución salina, hacerlo burbujear oxígeno a través de ella, le agregas un poco de glucosa, entonces básicamente conectas donde van los vasos de las arterias y venas
del corazón a un contenedor con la solución salina. El corazón está así suspendido, amarrado por unos tubitos así, y está latiendo. Y vas a ver cómo toma solución salina con nutrientes y la bombea, y si tenés dos vasitos ahí recirculando aquí, y puedes tener el corazón 24 horas, implicando que tiene automatismo. Y la contracción no solamente es automática, sino también lleva un mecanismo de organización en sí mismo, en el cual tenemos esa capacidad de contraerse, y que va a seguir una regla en cuanto a la frecuencia que desarrolla, ¿ok? Ese automatismo, esa capacidad de contraerse a una frecuencia determinada es lo que llamamos, en términos del corazón, lo vamos a llamar cronotropismo. O sea que tengo dos cosas que puedo regular. Cronotropismo, que es la frecuencia, e inotropismo, que es la fuerza de contracción. ¿Ok? Ambas son las dos determinantes de la capacidad de bombeo. Ahora, si yo tengo este automatismo, se debe a que la membrana, nuevamente, de la célula cardíaca, y en particular la del músculo especializado que me forma el sistema de contracción, tiene algunas diferencias con la permeabilidad. Normalmente, en la mayoría de las células neuronas, en las células contráctiles, neuronas o receptores o células musculares, ya sea esqueléticas o lisas, la membrana es relativamente impermeable al sodio. Quiere decir que una vez que saqué sodio de la célula mediante la TPasa, ese sodio no va a volver a entrar hasta que no le abra canales, ¿verdad? Resultado que en una célula muscular esquelética, vaya, de cualquier músculo, una vez que yo repolaricé la membrana, sí hay un poquito de fuga de corriente de sodio, correcto, pero es residual, y yo puedo mantener esa célula polarizada, lista para disparar por días enteros, si me diera la gana. Pero en la célula muscular cardíaca resulta que los canales de sodio son porosos, por así decirlo. La membrana tiene fuga, ¿va? O sea que lo que tiene es una permeabilidad al sodio que es mayor que en la de otras células. Resultado, si yo empecé y cargué la membrana de la célula cardíaca a 70 y algo voltios, pero como es porosa, el sodio otra vez está queriendo volver a entrar, vuelve a salir, sale potasio en compensación, entra poquito a poquito, se está regresando el sodio. Resultado, en condiciones normales, la célula cardíaca no me mantiene un nivel de polarización así, 70, sino que va a empezar lentamente a bajar debido a esos canales porosos, vaya, para el sodio. 70, 65, 60, 55, y va a llegar un momento en que la permeabilidad al sodio es tal que el voltaje de la membrana hace que la célula muscular se esté despolarizando lentamente hasta el momento en que pase una de dos cosas. La primera posibilidad es que, claro, sea excitada por una señal y dice, hey, deja de estar contiendo y termina de despolarizarte. Bueno, y se ocurren todos los eventos de despolarización. La segunda es que si no, no le está llegando señal, y despacito va llegando al número mágico, que es de 55 milivoltios, donde se empiezan a abrir los canales de sodio-calcio, o sea, los canales lentos. Y una vez que se abren los canales lentos, la célula se va a terminar de despolarizar sí o sí. ¿Qué sucede? Quiere decir que esto no se va a mantener en su lugar, sino que lentamente, ¡pum!, se va a terminar cayendo. Y la vuelvo a poner y él solito, ¡pum! Quiere decir que si una célula tiene un canal poroso, una membrana porosa al sodio, eventualmente la despolarización va a ocurrir, quiera o no, es automático. Y la frecuencia
de base a la cual una célula se va a despolarizar depende de qué tan porosos sean sus canales de sodio. Si tenés una célula muy porosa, lo que tendrás es que se va a despolarizar rápido, o sea, se va a despolarizar a una frecuencia más alta, 60, 70 por minuto. Pero si tenés una célula que es relativamente impermeable al sodio, va a tomar más tiempo volver a, va a tomar más tiempo volver a abrir los canales lentos y por lo tanto se dispara a un ritmo propio, pero más lento, 30, 40 por minuto. No me dirás, mi frecuencia cardíaca no es de 30 por minuto. Normalmente no. Pero ese mecanismo te puede salvar la vida, eso de que de que hay células que se despolaricen a 30 por minuto. Y vamos a ver, ya te voy a explicar por qué. Normalmente, lo que me garantiza el orden de la contracción del músculo cardíaco es algo que vamos a llamar supresión por sobremarcha. Ya voy acá. Espérame un momento. Aún así, este achaparrado y lo esa solución curada, lo que es separada. Para adaptar la cara al sistema y ¿verdad? No, la base bien. La base bien, está apestosa. Me molesta a mí. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero por supresión por sobremarcha? Quiere decir que si yo tengo varias células cardíacas, musculares cardíacas, cada cual se puede, ¿qué le pasa a esta pantalla que está miope hoy? Se desenfocó. Ok. Varias células cardíacas musculares. Una conduce a 40, la otra a 50, la otra a 60 y la última a 70. Las cuatro están conectadas. ¿A qué frecuencia se empezaría a disparar todo ese trencito de células? ¿A frecuencia de la más lenta o a frecuencia de la más rápida? Si yo tengo 4 células conectadas ahí con diferentes frecuencias, el principio de la sobremarcha me dice que siempre se van a disparar al ritmo de la más rápida. Para ese efecto, podemos hacer un experimento. Amarro a 4 de ustedes, vaya, de los tobillos, así como hacían con los presos antes, que le ponían un grillete y una cadena y amarraban a 5 o 6 famosos con una cadena y unos grilletes aquí en el tobillo y los ponía a marchar. Entonces venía uno de ellos, el de adelante, vaya, y empezaba a marchar más rápido, a ritmo de carrera. Los otros tenían que correr
al ritmo del más rápido, porque si no, se iban a quedar atrás, se iban a tropezar y se caían todos, ¿va? Entonces, básicamente no tenías ni que apoyar a los de atrás, solo tenías que apoyar al de adelante más rápido, y los otros tenían que seguir el paso. Lo mismo sucede, para decir, vamos a hacer así como lo que se hacía con los ladrones en el antiguo oeste, ¿va? Que lo amarrabas de las manos y lo amarrabas así al caballo del sheriff, y entonces el sheriff empezaba y cuando quería que se moviera el otro rápido, o corría o lo arrastraban con todo, lo arrastraba el caballo. Lo mismo sucede, porque siempre que tengas este tipo de células, para evitar que empiecen a dispararse cuando quieran, la más rápida va a disparar primero. Por lo tanto, va a inducir una despolarización en las más lentas. Ahora, si la célula que dispara a 70 por minuto no está, o no se está contrayendo, está fuera del... Entonces, la siguiente célula, que esta vez disparaba a 60, ya no tiene esa sobremarcha, por lo tanto se convierte en la más rápida y empieza a disparar el paquete de células a 60. Si la de 60 se muere, la de 50 es ir para abajo. Eso es un mecanismo de seguridad de múltiples pasos. Quiere decir que, por ejemplo, mi ritmo cardíaco, o el tuyo para ese efecto, el ritmo cardíaco de base, está mediado ahorita por el nodo SA, el marcapaso primario. Y ese marcapaso primario está disparando a 60-70. El 60 y 70 latidos por minuto, así si estamos en reposo. Pero suponete que a mí me da un infarto de la coronaria derecha, ¿no? Territorio de la coronaria derecha, y me he hecho el nodo, ¿no? Dicen, se fue el nodo. Entonces, dicen, si se fue el marcapaso, se fue el controlador primario, yo no voy a tener una parada cardíaca. El músculo auricular, como ya no está sobremarchado, empieza a dispararse solito a 50 por minuto. Entonces lo que hace es que el marcapaso ya cambia de ser un marcapaso primario, este no está, entonces alguien más toma el control. Resultado, se ve el cambio del ritmo, ya no es un ritmo regular, normal, sinusal, pero en otra parte alguien agarró el control y dice, bueno, si no hay otra, si mataron al general, pues el teniente que se haga cargo. Si matan al teniente, si se daña el músculo auricular también, o el nodo auriculoventricular, entonces la frecuencia cardíaca va a pasar a las de His, y entonces tenemos ritmo de las a 40 por minuto. Y bueno, 40 por minuto, obviamente ya no te puedes levantar de la cama, o sea, ya no tener respuesta, ese es un ritmo fijo, pero estás vivo, ¿okay? Y te mantendrá vivo hasta que no pueda llegar, no se recupere el nodo, o yo te pongo un marcapaso o algo así. Y si fallara el as, tampoco hay problema, porque el músculo ventricular es capaz de despolarizarse solito y seguir latiendo con un ritmo ventricular a 30 por minuto. A 30 por minuto probablemente no solo ni te vas a, no vas a poder ni levantar la cabeza de la cama, probablemente incluso vas a perder la conciencia porque el gasto cardíaco hacia el cerebro se fue para abajo, pero estarás vivo. Por lo menos te mantiene vivo por un tiempo. Te da tiempo, y de hecho da tiempo a que te marcapaseen y te hagan una serie de cosas. O sea que tenés varios escalones de seguridad en donde si una célula encargada de llevar el control de la conducción no responde, la siguiente, más abajo en la jerarquía, tomará el control y así sucesivamente hasta llegar al músculo ventricular. Resultado, ese automatismo te garantiza que mientras haya un músculo capaz de contraerse, va a haber contractilidad cardíaca. Mala, pero la va a haber. Bueno, entonces, decíamos, con algunas cosas adicionales. Vamos a seguir, obviamente, el lunes con este tema de la electrofisiología cardíaca. Quiero que lean, aparte del capítulo 9, que es lo que estamos viendo, vamos a ver la parte de siempre el capítulo 9, lo que hablamos de los volúmenes. Vamos a hablar de la parte puramente mecánica del
de la contracción cardíaca, ¿ok? O sea, la relación entre volúmenes y presiones. Y quiero que vayan a leer, quiero que si no han leído ese capítulo, lo vayan a leer con énfasis en lo que se llama la ley de Frank-Starling. O sea, la relación entre volumen ventricular y fuerza de contracción. ¿Ok? Entonces, ese es el tema para el lunes. Nos vemos, por lo tanto, el día lunes. ¿Ok? Empecé a conectar.